Hola, buenas tardes. Voy a ir proyectándoles la presentación del tema. Bueno, vamos a iniciar la clase con uno de los pilares más importantes de la teoría procesal, que es la jurisdicción. No es exagerado decir que sin jurisdicción el proceso judicial simplemente no existe y con ello se esfuma la posibilidad de impartir justicia en un estado de derecho. Por tanto, entender el concepto de jurisdicción no solo es un tema de teoría judicial, de teoría jurídica, sino de función constitucional, estructural del Estado y diseño institucional de poder. La jurisdicción, desde una perspectiva clásica, es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de sus órganos jurisdiccionales. Por ello debemos abordarla desde distintos ángulos, tanto etimológico, histórico, constitucional, funcional y también doctrinal. Etimológicamente, la palabra proviene del latín jurisdiction, que se traduce como decir el derecho. Este origen nos da una primera pista. La jurisdicción es la capacidad de declarar el derecho aplicable a un caso. Pero en el marco de un Estado moderno, ese decir el derecho está sometido a límites legales, competencias materiales y temporales. No se puede ejercer jurisdicción de forma arbitraria ni fuera del marco legal que la habilita. Desde una perspectiva histórica, la jurisdicción surge como una necesidad para sustituir la autotutela y la venganza privada, mecanismos propios de sociedades primitivas. En los primeros modelos jurídicos del mundo grecolatino, la administración de justicia estaba ligada al poder de los magistrados como representantes del pueblo y del Senado. En el derecho romano, la figura de iudex representa una institucionalización incipiente de esta facultad. A medida que se consolidan los estados modernos, la jurisdicción se vuelve una función exclusiva y soberana del Estado, como medio para garantizar la paz social mediante la resolución pacífica de los conflictos. Con la Constitución moderna, particularmente a partir de la separación de poderes, la jurisdicción se convierte en un atributo exclusivo del Poder Judicial. De ahí la necesidad de delimitarla con precisión quién tiene jurisdicción sobre qué asunto, en qué tiempo, bajo qué reglas y con qué efectos. González, Gutiérrez y Said hacen énfasis en la idea de la jurisdicción, en- de que la jurisdicción no es solo poder, sino también servicio público, una manifestación organizada y legal del ejercicio del poder estatal que debe estar al servicio de la ciudadanía. Pensemos en la privación de libertad por error, en la falta de acceso a un tribunal competente o en la negociación de justicia por razones técnicas. Estos ejemplos nos muestran que la jurisdicción no es solo un tema teórico, sino una cuestión de derechos fundamentales. Definición de jurisdicción. Este, Entrados ya en el contenido sustancial, vamos a trabajar con la definición formal de jurisdicción, entendida como la potestad que tiene el Estado para administrar justicia, aplicando el derecho al caso concreto mediante una resolución con fuerza obligatoria. Esta definición, tomada de González, Gutiérrez y Said, implican varios componentes fundamentales que deben analizarse uno por uno. Habla acerca de potestad, facultad exclusiva del Estado, por órganos previamente autorizados, aplicación del derecho al caso concreto y el quinto, omisión de una resolución con fuerza vinculante. Vamos a empezar aquí con el primero. Se afirma que es una potestad. No se trata de una función libre o voluntaria. Es un poder jurídico que el Estado se reserva de forma exclusiva. No puede ser ejercida por personas físicas o instituciones privadas, salvo en casos expresamente permitidos por la ley, como el arbitraje. Esta potestad, como toda manifestación de poder estatal, está limitada por el principio de legalidad, es decir, solo puede ejercerse conforme a la ley, dentro de los márgenes establecidos por las normas procesales y también por las normas constitucionales.
Segundo, es una facultad exclusiva del Estado. En el Estado de Derecho, la justicia privada está prohibida y por ello toda controversia que requiera una decisión vinculante debe ser canalizada ante los órganos del Estado. Esta exclusividad refuerza la necesidad pre- de profesionalización, imparcialidad y control de los órganos jurisdiccionales. Tercero, se establece que dicha facultad es ejercida por órganos previamente autorizados, lo que nos remite al concepto de competencia. La jurisdicción se distribuye entre distintos órganos, niveles y materias del Poder Judicial. No cualquier juez puede conocer cualquier asunto. Existe una red cuidadosamente diseñada para garantizar que cada órgano ejerza jurisdicción en los casos que le competen. La cuarta, la jurisdicción implica la aplicación del derecho al caso concreto. Aquí está la diferencia esencial con la función legislativa, que crea normas generales, y administrativa, que gestiona y ejecuta políticas públicas. El juez o tribunal analiza los hechos del caso y decide cuál norma se ajusta y cómo debe aplicarse. Y por último, el quinto, la jurisdicción culmina con la emisión de una resolución con fuerza vinculante, ya sea en forma de sentencia, laudo, auto o resolución judicial. Esta resolución tiene efecto obligatorio para las partes y en ciertos casos para terceros. La fuerza de la jurisdicción se expresa en última instancia en la posibilidad de ejecución forzosa de la decisión judicial. Este desglose permite ver que la jurisdicción no es un concepto decorativo, sino una estructura cargada de contenido político, jurídico e institucional. Su comprensión completa requiere analizar cada uno de estos elementos con profundidad y observar cómo se manifiestan, pues, en los casos reales que se presentan. Elementos de la jurisdicción. Bueno, aquí vamos a explorar cuáles son los elementos estructurales de la jurisdicción, sin los cuales su existencia carecería de forma o validez. Esta es una parte medular para entender cómo se configura la jurisdicción, no como una idea abstracta, sino como un fenómeno jurídico concreto que depende de ciertas condiciones de existencia. Primero vemos aquí que existencia del conflicto. La jurisdicción no surge en el vacío, requiere de un conflicto jurídico o de una situación de incertidumbre que justifique la intervención del órgano jurisdiccional. Este conflicto puede ser de interés contrapuesto, como los juicios civiles, de violación a la ley en lo penal, de control de constitucionalidad en lo jurisdiccional constitucional, entre otros. Lo esencial es que hay una controversia que precise de un tercero imparcial para ser resuelta conforme al derecho. Número dos, petición de parte o impulso procesal. Otro elemento imprescindible es la petición de parte o la activación del apartado judicial. En la mayoría de los sistemas jurídicos rige el principio de inercia jurisdiccional, lo que significa que los jueces no pueden actuar de oficio salvo en los casos que la ley expresamente les autoriza. Por tanto, debe haber una parte que solicite el ejercicio de jurisdicción mediante una demanda, una denuncia o querella. Esto activa el proceso y permite que el órgano jurisdiccional entre en funciones. También órganos jurisdiccional legalmente establecido. No cualquier ente puede ejercer jurisdicción. Se requiere que sea un órgano creado por la ley, con atribuciones expresamente conferidas y con independencia para resolver. Esta idea se vincula directamente con el principio del juez natural, que prohíbe que se establezcan tribunales ad hoc para casos específicos. La autoridad jurisdiccional competente debe estar previamente determinada por ley, tanto en su estructura como en su procedimiento. Aplicación del derecho al caso concreto. Este elemento diferencia la jurisdicción de otras funciones estatales a través del análisis de hechos y normas.
El órgano judicial determina cuál es la solución conforme a derechos. Este proceso implica interpretar la norma judicial, valorar las pruebas y subsumir los hechos en el marco legal aplicable. Es decir, no basta con conocer el derecho, se debe aplicar con fundamento lógico y jurídico a los hechos que se están presentando. Resolución obligatoria y definitiva. Finalmente, la jurisdicción culmina con un acto procesal que tiene efectos jurídicos obligatorios, la sentencia o resolución judicial. Esta resolución puede poner fin al litigio, reconocer derechos, imponer sanciones o determinar obligaciones. Lo importante es que lo resuelto tiene fuerza legal y ejecutiva, y su incumplimiento puede dar lugar al uso de mecanismos coercitivos del Estado, como el embargo, la restricción, la restitución o incluso el uso de la fuerza pública en casos extremos. Cada uno de estos elementos puede ser materia de discusión independiente. Por ejemplo, puede haber jurisdicción sin conflicto. ¿Qué pasa si el órgano que resuelve no es competente? ¿Es válida una sentencia directa por un juez ilegítimo? Todos estos dilemas pues surgen de la interacción de los elementos que acabamos de estudiar. La naturaleza jurídica de la jurisdicción ha sido objeto de extensos debates doctrinales, desde el derecho romano hasta el constitucionalismo contemporáneo. Para efectos prácticos y en concordancia con la obra de González Gutiérrez y Said, podemos entender la jurisdicción como una función soberana, exclusiva, indelegable y controlada del Estado, ejercida a través del Poder Judicial con el fin de resolver los conflictos mediante la aplicación del derecho. Primero, se trata de una función del Estado, lo que implica que es parte de la organización y el poder público. No pertenece al ámbito privado, no depende de las partes y no se origina de acuerdos entre particulares. La jurisdicción emana del Estado como un poder supremo cuya legitimidad proviene del orden constitucional. Esto es esencial para asegurar que los conflictos no sean resueltos por la vía de hecho ni por mecanismos informales. Segundo, es un atributo del Poder Judicial, entendido esto como uno de los tres poderes del Estado. Aquí se manifiesta el principio de división de poderes. Legislar, corresponder, legislar corresponde al legislativo, gobernar al ejecutivo y juzgar al judicial. Esta división asegura que el juez no sea parte interesada, sino una figura imparcial cuya única función es decir el derecho. A diferencia del ejecutivo, que puede intervenir directamente en los hechos, el juez se limita a evaluar pruebas y aplicar normas. Tercero, la jurisdicción es una facultad exclusiva, lo que significa que no puede ser ejercida por otras autoridades u órganos, salvo que así lo determine expresamente la ley, como ocurre en los tribunales administrativos o en el arbitraje. Incluso en estos casos, la jurisdicción está regulada por normas procesales y puede ser revisada por el Poder Judicial ordinario en ciertas circunstancias. Esta exclusividad está directamente relacionada con el principio del juez natural y con las garantías del debido proceso. Y pues la cuarta es un mecanismo de control, ya que la jurisdicción permite revisar la legalidad de actos, contratos, decisiones administrativas y otras actuaciones humanas. En ese sentido, el Poder Judicial actúa como garante del orden legal. Esta función de control incluye la posibilidad de anular actos administrativos contrarios a la ley, proteger derechos humanos mediante el juicio de amparo o resolver conflictos constitucionales entre poderes del Estado. Finalmente, la jurisdicción es una herramienta de pacificación social. Su razón de ser es evitar que los conflictos se resuelvan por la vía de la fuerza o del poder económico. Al someterse a una decisión jurisdiccional,
Las partes aceptan la legitimidad del derecho y del proceso como forma de resolver controversias. Esto fortalece la coherencia social, la estabilidad política y la credibilidad de las instituciones. Bueno, ya habiendo definido y estructurado el concepto de jurisdicción, corresponde ahora examinar las finalidades que persigue. Toda figura jurídica tiene una razón de ser y en el caso de las jurisdicciones, sus finalidades están íntimamente ligadas a los principios del derecho procesal y del constitucionalismo democrático. Analizaremos cada una de ellas en consonancia con la obra de González Gutiérrez y Said. La primera finalidad es la resolución pacífica de los conflictos. Esta es quizás la más evidente y práctica. Cuando dos personas o entidades tienen intereses contrapuestos y no pueden resolverlos por medios propios, acuden al juez para que les resuelva. La intervención del órgano jurisdiccional pone fin al conflicto mediante una decisión obligatoria. Este proceso reemplaza la violencia, el chantaje o la imposición y establece un mecanismo civilizado de solución. La segunda finalidad es la protección de los derechos fundamentales. Sin jurisdicción efectiva, los derechos quedarían como simples declaraciones. Por ello, se han creado mecanismos como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, los juicios de protección de derechos humanos, entre otros. Estos procesos jurisdiccionales permiten que los derechos tengan una vía real de defensa frente a cualquier autoridad. La tercera finalidad que tiene es proporcionar certeza y seguridad jurídica. Una sentencia judicial no solo resuelve el caso particular, sino que establece un precedente, una orientación jurídica que permite a las personas conocer las consecuencias legales de sus actos. Esta previsibilidad es esencial para el funcionamiento del comercio, las relaciones familiares y las decisiones patrimoniales, entre otras. La cuarta finalidad es garantizar el acceso efectivo a la justicia. Este acceso no es solo físico o económico, sino también institucional, es decir, que exista un tribunal imparcial, competente, oportuno y con capacidad de resolver. La ausencia de jurisdicción o el exceso de formalismos puede convertirse en barreras para que anulan este derecho fundamental. Y por último, la quinta finalidad es fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que sin jurisdicción efectiva no hay límites al poder, no hay protección contra abusos, ni hay control sobre los actos de la autoridad. La jurisdicción permite establecer que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera el propio Estado. En esta sección, ahora vamos a abordar la clasificación de la jurisdicción indispensables para comprender cómo se estructura el poder judicial en un Estado moderno y cómo se distribuye la potestad jurisdiccional según materia, nivel de gobierno, tipo de controversia o forma de intervención. Esta clasificación permite delimitar correctamente la competencia y garantizar que las resoluciones judiciales provengan de órganos adecuados. Aquí la primera, la jurisdicción ordinaria y especial. La jurisdicción ordinaria es aquella que corresponde a los tribunales comunes encargados de conocer la generalidad de los asuntos civiles, penales, familiares y mercantiles. Por otro lado, la jurisdicción especial es atribuida a órganos que conocen materias específicas como los tribunales militares, electorales, laborales o agrarios. La existencia de jurisdicción especialmente debe estar justificada en razones técnicas o constitucionales y no puede ser utilizada para evadir los principios del debido proceso. Por otro lado, jurisdicción federal y local. En sistemas federales como el mexicano, la jurisdicción se divide en órganos federales y en órganos locales. La jurisdicción federal es ejercida por jueces de distrito, tribunales colegiados, unitarios y la Suprema Corte de Justicia en asuntos que la Constitución y las leyes federales les asignan, como amparo, control constitucional, delitos federales, comercio exterior, etc.
Y la jurisdicción local recae en los tribunales de los estados y conoce temas como derecho civil, penal local, familiar y otras materias no reservadas a la federación. Esta distribución evita el centralismo y reconoce la soberanía de las entidades federativas. Jurisdicción concurrente. Hay materias en las que tanto el Poder Judicial federal como el local pueden intervenir dependiendo de circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, en algunos delitos, el acusado puede ser juzgado en tribunales federal o estatal. Esta figura exige coordinación para evitar duplicidad y fuente de conflictos y suele ser fuente de conflictos competenciales. También la jurisdicción contenciosa y voluntaria. La jurisdicción contenciosa se refiere a los procesos en los que hay un conflicto entre pares con intereses opuestos. En cambio, la jurisdicción voluntaria se da en procedimientos en los que no existe controversia, por ejemplo, adopciones, autorización de tutelas, consignaciones judiciales, pero se requiere intervención judicial por razones de legalidad o protección de intereses vulnerables. Y también jurisdicción plena y limitada. La jurisdicción plena otorga al órgano judicial la facultad de conocer todo el fondo del asunto, dictar sentencias y ordenar su ejecución. Y en cambio, una jurisdicción limitada impone restricciones, ya sea en cuanto a los actos que se pueden realizar como medidas cautelares o en cuanto al tipo de resolución que puede dictar. Un ejemplo de jurisdicción limitada puede ser la que ejercen los jueces de control en materia penal. Estas clasificaciones no son excluyentes entre sí y su correcto entendimiento es fundamental para poder ejercer el derecho procesal con eficiencia. La elección del tribunal adecuado no es una cuestión secundaria. Cualquier actuación fuera del marco jurisdiccional correcto puede resultar en nulidad de actuación, violación de debido proceso o incluso responsabilidad profesional. Toda potestad pública debe tener límites claramente establecidos y la jurisdicción no es la excepción. A pesar de ser una función soberana del Estado, su ejercicio se encuentra regulado por la Constitución y las leyes procesales. Excederse en estos límites no solo compromete la validez del proceso, sino que puede implicar violación de derechos fundamentales. Vamos a explorar los principales límites de la jurisdicción según lo desarrollado por González Gutiérrez y Said. Aquí podemos tener que hay 6 límites. El primero de ellos es competencia. La competencia es una manifestación concreta de la jurisdicción. Mientras la jurisdicción es la facultad general de administrar justicia, la competencia es la atribución particular de un órgano para conceder de un caso determinado. Se clasifica en competencia por materia, civil, penal, mercantil, etcétera. Competencia por cuantía, según el monto del litigio, por turno, por conexión, por territorio y por grado, primera instancia, apelación, casación, etcétera. Otro límite es territorio. La jurisdicción está delimitada geográficamente. Un juez civil en Monterrey no puede conocer un caso cuyo domicilio del demandado se encuentra en Guadalajara, salvo excepciones legales. Este límite territorial evita conflictos de competencia, garantiza la proximidad judicial y permite una distribución racional de los asuntos. También otro límite en materia. Cada tribunal está habilitado para conocer ciertos tipos de asuntos. Los tribunales laborales no conocen casos penales. Los jueces civiles no pueden conocer amparos. Esta especialización permite que los jueces desarrollen pericia y garantiza que el proceso se lleve conforme a reglas específicas. Ejercer jurisdicción en materia ajena a la establecida constituye violación procesal grave. Otro límite es grado. La jurisdicción también se estructura por niveles. No todos los jueces tienen la misma jerarquía ni funciones. Existen jueces de primera instancia, tribunales de apelación y cortes supremas. Cada uno tiene una función diferente: conocer hechos, revisar resoluciones, interpretar normas.
El respeto a esta jerarquía asegura que existan medios de impugnación eficientes, eficaces y garantías de revisión. También otro límite es el tiempo. La jurisdicción debe ejercerse dentro de ciertos plazos. Si un órgano resuelve un asunto después de que perdió competencia por vencimiento del término legal, su resolución es inválida. También existe la posibilidad de que un órgano adquiera o pierda jurisdicción por el transcurso del tiempo, como ocurre en materia electoral. Y por último, personas. Finalmente hay límites personales. Ciertas autoridades, como los diplomáticos o el presidente de la República, tienen fuero constitucional o inmunidad que modifican o condicionan la jurisdicción. Del mismo modo, ciertos juicios requieren autorización especial para proceder, como ocurre en el juicio político. El conocimiento preciso de estos límites no es solo un ejercicio técnico, sino que es una garantía de legalidad y de protección de las partes. El proceso judicial no es una carrera de obstáculos ni una vía libre al poder del juez. Está regulado para poder evitar cualquier arbitrariedad. En esta diapositiva eh, vamos a abordar una distinción crucial: jurisdicción versus competencia. Aunque a menudo se usa como sinónimos en el lenguaje común, en el ámbito procesal tiene significados distintos y precisos. Jurisdicción es la facultad genérica que tiene el Estado para impartir justicia. Es una potestad soberana atribuida al Poder Judicial para resolver conflictos mediante la aplicación del derecho. Es universal, abstracta y se manifiesta como un principio general que permite al juez ejercer su función. Y por otro lado, competencia, en cambio, es la delimitación específica de esa jurisdicción conforme a criterios establecidos por la ley. Se refiere a la posibilidad de que un juez determinado conozca de un asunto determinado. Por tanto, mientras la jurisdicción se predica del sistema judicial en general, la competencia se predica del juez o tribunales en concreto. Un juez puede tener jurisdicción, pero no competencia. Por ejemplo, un juez penal tiene jurisdicción para juzgar delitos, pero no puede juzgar un delito federal si es un juez local. O un juez civil puede tener jurisdicción, pero si el monto del litigio excede su límite de cuantía, será incompetente. El planteamiento de una incompetencia dentro del proceso es un tema serio. Puede dar lugar a nulidad de actuaciones, al reenvío de expediente a otro juez y a dilaciones procesales. De ahí que los abogados litigantes deban ser meticulosos al presentar su demanda en el juzgado, pues que sea competente. En esta novena diapositiva abordaremos una cuestión fundamental: la relación de la jurisdicción con los otros poderes del Estado. Esta relación se encuentra en el núcleo del principio de división de poder, que establece que las funciones del Estado deben estar distribuidas entre órganos diferentes para poder evitar abusos, asegurar contrapesos y garantizar, pues, los derechos. Comencemos por entender que la jurisdicción es una función distinta de la legislativa, perdón, y de la administrativa, aunque todas son manifestaciones del poder del Estado. La función legislativa corresponde al Congreso y consiste en crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales. Es una función de carácter normativo, creativo y proyectivo. En cambio, la función jurisdiccional se centra en la aplicación del derecho al caso concreto mediante una resolución que obliga a las partes involucradas en una controversia. Es una función declarativa y resolutiva. Una diferencia clave es que el legislador actúa por iniciativa propia, mientras que el juez solo puede intervenir cuando se le presenta una controversia concreta, salvo en casos excepcionales como el control ex oficio de constitucionalidad. Además, el legislador tiene libertad para crear nuevas reglas, mientras que el juez está limitado a interpretar y aplicar, pues, las que ya existen. La jurisdicción
no legisla, aunque sí puede generar criterios interpretativos que influyen indirectamente en la forma en que se aplica la ley. Por otro lado, la función administrativa está orientada a la ejecución de políticas públicas, gestión de recursos y administración del apartado estatal. Se caracteriza por ser dinámica, discrecional en ciertos aspectos y orientada a resultados concretos. Aunque puede dictar actos con efectos jurídicos, la función administrativa no tiene, en principio, la capacidad de resolver controversias entre particulares ni de imponer sanciones judiciales. Cuando la administración actúa más allá de sus facultades, el Poder Judicial puede intervenir para controlar su legalidad a través de mecanismos como el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo. Es importante destacar que aunque cada poder del Estado tiene funciones distintas, no están completamente aisladas. La Constitución establece mecanismos de colaboración y control recíproco entre los poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de una ley emitida por el legislativo, acción de inconstitucionalidad, o revisar un acto administrativo del Ejecutivo. Esta interrelación garantiza que el poder sea ejercido con responsabilidad y también con límites. Un punto central en esta relación es la interdependencia judicial. Para que la jurisdicción sea legítima, debe ejercerse sin presiones externas, sin interferencias de los otros poderes y con plena autonomía. Esta independencia no solo es institucional, sino también personal. Los jueces deben tener seguridad en el cargo, libertad para decidir conforme a derechos y protección frente a represalias políticas. Sin embargo, la interdependencia no implica aislamiento. La colaboración entre poderes es necesaria, por ejemplo, cuando se requiere presupuesto para el funcionamiento del tribunal, nombramientos de jueces o reformas legales. El equilibrio entre independencia y colaboración es uno de los desafíos más delicados del constitucionalismo moderno. Pues en suma, la jurisdicción es una función estatal delimitada, distinta en naturaleza de la legislativa y la administrativa, pero en constante diálogo entre ellas. Entender esta interacción es clave para preservar el equilibrio institucional y la protección de los derechos fundamentales. Y ya aquí, pues ya llegamos a la última diapositiva de esta sesión, en la cual corresponde hacer una síntesis crítica y reflexiva sobre todo lo que hemos trabajado acerca de la jurisdicción. Este no es un repaso superficial, sino una oportunidad para conectar el conocimiento teórico con los desafíos contemporáneos de la práctica jurídica, especialmente en el contexto mexicano y latinoamericano. En primer lugar, debemos reafirmar que la jurisdicción no es simplemente una función técnica ni un acto mecánico. Es, ante todo, una garantía de legalidad que asegura que los conflictos sean resueltos por autoridades imparciales, conforme a derecho y dentro de un marco preventivo ya establecido. La existencia de una jurisdicción competente, imparcial e interdependiente distingue a los estados democráticos de los autoritarios, donde la justicia suele ser ejercida por órganos sometidos al poder político o al poder económico. En segundo lugar, la jurisdicción es condición para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia. Este derecho, reconocido por tratados internacionales y por nuestra Constitución, implica que toda persona debe poder acudir ante un juez para resolver sus controversias de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Cuando la jurisdicción no es accesible, cuando está colapsada, politizada o vacante, los derechos se vulneran, se vuelven ilusorios. Por eso es necesario que los futuros juristas no solo conozcan conceptos, sino que se comprometan con su defensa. En tercer lugar, la jurisdicción es el fundamento del debido proceso legal. Sin un juez competente, sin respeto a las garantías procesales, sin posibilidad de defensa, la justicia no es tal. El proceso judicial
como espacio formalizado del debate, permite que las partes presenten sus argumentos, sus pruebas y alegatos y que una autoridad imparcial los valore con base en el derecho. Todo esto se articula bajo el principio de legalidad procesal, cuya columna vertebral es la jurisdicción. En cuarto lugar, la jurisdicción es un mecanismo de pacificación social y de cohesión institucional. No se trata solo de resolver casos individuales, sino de generar confianza en el sistema jurídico. Cuando los ciudadanos saben que pueden acudir a un juez, que sus derechos serán protegidos, que las reglas serán respetadas, se fortalece la cultura de la legalidad y se las salidas violentas o arbitrarias a los conflictos. Finalmente, es funcional reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan el ejercicio de la jurisdicción. Entre esos desafíos podemos destacar la saturación de los tribunales que provoca dilación en los procesos y genera pues también desconfianza. La falta de acceso en zonas marginales, lo que profundiza las desigualdades sociales. La presión política o mediática sobre jueces que debilita su independencia. La desinformación jurídica que aleja a la ciudadanía de los mecanismos institucionales y el reto de la digitalización del sistema judicial que requiere infraestructura, capacitación y también voluntad política. Estos desafíos nos obligan a pensar más allá de las normas y del código. Nos invitan a construir una visión crítica, ética y comprometida con la transformación del sistema judicial. Los abogados del siglo XXI no pueden limitarse a conocer la ley, sino que deben defender su aplicación justa, promover reformas necesarias y proteger la jurisdicción como pilar de la democracia constitucional. Ya con esto cerramos la sesión del día de hoy. Ya por ahí en la plataforma les aparece la actividad entregable correspondiente a esta semana para que la realicen y ya nos veríamos en la siguiente sesión el próximo miércoles. Que tengan una bonita noche y nos vemos la próxima semana.